Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven aquí desde el corazón. Esta noche tenemos una noche de misterio, una noche dedicada a lo paranormal y para ello pues damos la bienvenida a Marta Envid. Ella nos va a tratar sobre el tema Casas Encantadas. Buenas noches, Inma, buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Adelante. Ana. Inma, un placer estar con vosotros desde el corazón. Ya había ganas, tenía muchas ganas de estar con vosotras. Lo que pasa es que las cosas del tiempo me lo habían impedido. No pasa nada. Así que un placer. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Eso, Nunca es tarde cuando la dicha es buena, Marta. eso. Pues muchas gracias por invitarme y un placer hablar con vosotras de Casas Encantadas y de misterio, que es lo que realmente me apasiona. Eso es muy Cuando tú interesante. quieras, cariño. Bueno, ¿queréis que preguntar alguna cosita o queréis que os hable yo directamente? Sí, ¿Que os hable yo? ¿Sí? sí. Sí, Somos sí. toda oída, corazón. Vale, pues escuchar una cosa. ¿Vosotros pensáis que el fenómeno de las casas encantadas pues puede ser, dijéramos, un invento, entre comillas, del siglo XX, del siglo XXI? No. ¿Verdad que no? Es difícil de pensar, ¿verdad? Pues hay que tirarnos muy atrás en el tiempo para darnos cuenta de que en la antigua Grecia ya existían las casas encantadas. Bueno, si veis pasar por aquí algo, no es un fantasma, que es mi gato Ramsel, está juguetón, así que vamos a tener compañía esta noche cuanto menos de mi gato. De lo otro etéreo no lo sé, pero de mi gato seguro. Bueno, como bien decía, pues las casas encantadas vienen de la antigua Grecia ya, porque hay un relato de Plinio el Joven, un filósofo de la antigua Grecia, que explica cómo en Atenas había una casa encantada y ese es mi perro. Bueno, hoy se está confabulando aquí mi jauría de casa con mi perrita y mi gato. Bueno, pues espero que me perdonéis, pero tengo perro y gato. Bueno, a ver si me dejan acabar la historia, ¿verdad? De las casas encantadas de la antigua Grecia. Y es que, como bien decía Plinio el Joven, ya dejó constancia de una, de una casa encantada, y es que había una casa en Atenas que nadie quería habitar. Nadie la alquilaba porque decían que por las noches se manifestaban fantasmas y todo comenzaba con un ruido de cadenas. Y la cuestión era que al final la gente decía que había llegado a morir por del susto de haberse encontrado con un fantasma. Pero justamente escribiéndose un filósofo con otro, Plinio el Joven escribió a Tenodoro y le dijo: ¿cómo que hay una casa encantada en Atenas? Pues para allá que vamos. Él, a pesar de que nadie quería habitarla, el precio de alquiler era muy bajito, así que él se alquiló la casa. ¿Qué pasó? Pues que empezó por la noche a escribir a la luz de la vela. Imaginaros, chicas, cómo era el ambiente, ¿verdad?, de la antigua Grecia, escribiendo poemas, su filosofía, cuando de pronto empieza a escuchar el ruido de unas cadenas que se van acercando y se gira. Y cuando se gira puede ver una figura blanca con barba que empieza a señalarle. Él dice: espera un momento que estoy escribiendo. En vez de huir, le dijo al fantasma que parara. Así que imaginaros cómo fue la cuestión, que cuando acabó de escribir entonces vio que el fantasma seguía allí. Él cogió y le dijo con gestos que le siguiera y lo llevó hasta el patio trasero de la casa. ¿Y sabéis qué pasó, chicas? Que cuando se dieron cuenta, había allí enterrado el cadáver o el cuerpo de este fantasma. Y es que en la antigua Grecia y en la antigua Roma los muertos tenían que estar bien enterrados, porque si no tenían un enterramiento digno, lo que ocurría es que podían volver
como fantasmas a atormentar a aquellos vivos. Con lo cual, a la mañana siguiente se excavó y, como bien decía, apareció el cuerpo de ese fantasma que llevaba cadenas en las manos y cadenas en los pies y le pudieron dar un entierro justo, con lo que significó que al final ese fantasma pudo descansar en paz. La casa quedó ligeramente, totalmente limpia y se pudo volver a habitar cuando hacía muchos años que nadie quería entrar. Fijaros, chicas, Ana y Ma, si hace tiempo y años y siglos que se hablan de historias de fantasmas y de casas encantadas. Porque una casa encantada, ¿qué podemos decir? Porque quizás muchos de vuestros oyentes y los que nos están viendo se pregunten, claro, pero ¿qué es eso? Nos ha hablado de una aparición fantasmal en la antigua Grecia, pero podemos decir que una casa encantada es aquella donde pasan una serie de circunstancias que no tienen una explicación, ¿verdad? Porque si nosotros estamos solos en casa y se nos aparece algo extraño, como una presencia, pues podríamos decir que eso no es normal. Si oímos ruido, porque vivimos en una casa que las tuberías no están viejas y ni hacen ruido, si vemos que no tenemos vecinos abajo, ni arriba, ni a los lados, y sentimos golpes que nosotros en parapsicología, o si llaman raps, por ejemplo, o sentimos clariescencia, que es ese olor a rosas, ese olor que a pesar de no tener flores o plantas cerca, sentimos buenos olores, que nada los provoca. O todo lo contrario, podemos sentir olor a putrefacto y decir, bueno, aquí no sé catalogar este olor, pero en cambio es horroroso, ¿no? Es como que se enciende un pilotito dentro de ti que te está diciendo que lo que está ocurriendo no es normal. Pues dentro de las casas encantadas pueden ocurrir todo ese tipo de fenómenos, o puertas que se abren y se cierran solas, luces que se encienden y se apagan solas. Esto parece muy de película, pero hay lugares que están muy encantados en los que todavía parece que este tipo de fenomenología todavía, creáis o no, se produce. ¿Eh? ¿Qué está pareciendo hasta el momento? Muy interesante. Interesante. ¿Conocéis alguna casa encantada ahí en Málaga? Cortijo Jurado, por ejemplo. El cortijo jurado, sí. Exacto. Hay Es campanilla, vuestro, por altura de campanilla. vale, es como el Cortijo Jurado es como vuestro tótem, ¿no? Sí. Donde está el top 10 de los misterios en Málaga, ¿verdad? Eh, Sí. Mucha gente ha salido corriendo, ¿no? Por haber visto presencias y todo este tipo de cosas allí, ¿verdad? yo allí no he ido todavía. No has estado. No he Pero ido, no he ¿habéis ido. estado en otra casa que se le considere o catalogue encantada? No, la No, verdad no. Es por No. también, mm, también los lugares influyen, ¿no? A la hora de hacer una casa, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón, Inma, dependiendo de dónde se haya construido ese edificio, esa casa o esa vivienda, puede influenciar a la hora de que posiblemente haya posibles manifestaciones fantasmales o fenomenología extraña. Si está, bueno, creo que el cine ha hecho mucha apología de todo esto, y es que cuando yo, por ejemplo, en algunas de mis rutas misteriosas hablo de algún lugar que está encantado y les digo que abajo hay un cementerio, o ha habido un cementerio de época, por ejemplo, romana o visigoda o lo que sea, pues la gente, sobre todo de época romana, pues se sorprende muchísimo porque, claro, luego es normal que ocurran cosas, porque va como muy ligado, ¿no? A la profanación, ¿no? Has profanado un cementerio o en ese lugar antes había una casa donde se cometió un asesinato. Solemos asociar hechos lúgubres, tristes, macabros a cosas que ocurren en una vivienda, dependiendo, como bien decías, dónde se haya construido. Pero entonces aquí también entraría, por ejemplo, lo que es la teoría de la impregnación. Estoy hablando, no yo, Ramsés, ¿eh? No quiero hacer protagonismo aquí. Bueno, la cuestión es que también podemos hablar que puede ser una
una teoría que llamamos teoría de la impregnación en parapsicología, que nos habla que todo lo que nosotros vivimos en un lugar, normalmente donde pasamos más tiempo, que suele ser nuestra casa, nuestro trabajo o sitios así marcados, como pudieran ser también hospitales, lo que ocurre en ellos es que todo lo que se vive, dicen que se queda como impregnado en las paredes y hay momentos en que hay personas muy sensibles que pueden ver o sentir cosas que en un primer momento no están, con lo cual eso le llamamos impregnación. Por eso a veces se quedan en las grabadoras lo que creemos que pueden ser voces ligadas a algo del pasado. Todo esto siempre son teorías, no tenemos pruebas fehacientes ninguna de que los fenómenos paranormales o las casas encantadas tengan un origen paranormal, pero durante el tiempo que se estudia o teoriza, pues vamos sacando algunas conclusiones, pero nunca son, dijéramos, eh, tajantes. ¿Cuál caso más curioso que te has encontrado, Marta? Mira, pues yo tengo que reconocer que el caso que a mí me ha marcado dentro de todo el tiempo que yo llevo dentro de los estudios de las casas encantadas, pues es sin duda un edificio que está situado en Arenys de Mar, que es el edificio Xifré, y fue en un primer término pues mandado construir por un indiano. ¿Sabéis los indianos que eran las personas que se iban a Cuba, a América en busca de fortuna en barcos mercantes y entonces lo que volvían era pues siendo muy ricos. Lo que pasa que tenían un claro oscuro detrás porque solían ser gente que traficaba con esclavos en Cuba. No solamente tenían plantaciones de café, de azúcar o fábricas, sino que también solían enriquecerse a costa de los esclavos en una época que se podía tener esclavos. Pero cuando se hacían mayores, esta gente volvía a su tierra, a su lugar de origen, y en este caso, pues a Arenys de Mar, a Cataluña, a Barcelona, la provincia de Barcelona, y mandó construir este indiano llamado José Xifré, Josep Xifré, un hospital para gente necesitada. Entonces, ¿qué ocurría allí? Pues que cuando él murió, fue enterrado en una capilla que se encuentra justo en el edificio y posteriormente su hijo ya no quiso que fuese un hospital, lo que provocó que el edificio pasase de diferentes manos hasta que al final, al final de nuestros días, es del Ayuntamiento de Arenys. Entonces allí la gente puede ir a hacer gestiones públicas, pues ir a una oficina que pertenece al ayuntamiento a hacer gestiones administrativas. ¿Qué ocurre? Que muchos testimonios dicen, aseveran haber visto sombras cruzar los pasillos, luces que se encienden y se apagan solas sin que nadie las manipule, ni que haya un problema eléctrico. También se habla pues de puertas que se han cerrado con llave la noche anterior y al día siguiente se las han encontrado abiertas. La primera persona que ha ido por la mañana, lo que os comentaba de los olores extraños, de abrir la puerta por la mañana a las 7 de la mañana y sentir un olor horroroso a humedad y luego pues desaparecer, igual que ha venido, ¿no? Es el típico caso, es el típico edificio de Casa Encantada y quizá el giro más fuerte fue en 2010, cuando un trabajador de mantenimiento del ayuntamiento fue enviado al edificio Chitré a hacer unas labores de mantenimiento a un túnel que comunica un edificio con otro y tuvo delante durante unos 10 o 15 minutos la figura fantasmal de alguien, porque claro, el suelo, imaginaros, estaba húmedo, lleno de tierra, era un lugar húmedo, sombrío, y de repente esa persona que se le puso delante al trabajador que estaba cambiando un portalámparas, le pareció que los zapatos eran de otra época, la vestimenta era de otra época, y no estaba sucio, no había hecho ruido al llegar. Y él le preguntó que qué hacía allí, que si sabía que allí no podía estar,
La cuestión es que él estuvo preguntándole durante 10 minutos, saludándole, hola, y él, la figura no le contestaba. Y a los 10 minutos, cuando levantó la mirada, aquella figura había desaparecido. Pero a él le pareció que llevaba sombrero, era como el arquetipo de persona con sombrero, vestido muy antiguamente, pero algo se le encendió. Hasta ese momento no, pero luego sí. ¿Cómo es que esa figura, ese hombre, había traspasado, dijéramos, o transcurrido en 2 segundos, había salido de ese túnel que tiene sobre unos 60 metros? Claro, él cuando salió preguntó si alguien había visto a alguien que había salido del túnel y allí nadie había visto nada. Entonces ahí la cuestión fue que lo curioso de todo este tema es que luego se supo hipotéticamente quién era el fantasma que se aparecía en ese edificio. Y era que a este señor, a Carlos Rodríguez, que era la persona que pudo ver la presencia fantasmal, fue llamado a Radio Arenys, que es donde precisamente hago yo mi programa de Aquelarre, y le enseñaron una foto antigua, una foto varada en sepia, y ahí, curiosamente, reconoció en esa fotografía antigua a la persona que la había visto dentro del túnel. ¡Wow! Esto es brutal, no suele suceder. Uno puede ver una aparición que ya es extraño, pero que encima reconozca, brutal. Entonces, esto lo que provocó es que fuimos a hacer una investigación más amplia con el programa de Cuarto Milenio, y entonces nos pasaron unas cosas bastante curiosas, ¿no? El aislar, hicimos un aislamiento, ¿no? Y dejamos dentro de ese túnel encerrado a Carlos Rodríguez, que era el testigo principal del caso Chifré, y a los 5 o 10 minutos pensó que éramos nosotros los que habíamos entrado en el túnel, porque empezó a sentir pasos. Nosotros estábamos fuera del túnel, a 60 metros, con un walkie-talkie, que era la manera de conectarnos. Manuel Martín Loeches, que es un neurocientífico que a veces trabaja para Cuarto Milenio, le monitorizó todo a Carlos es decir, que no se podía mover y él no se movió del sitio, pero a pesar de que él sentía como que alguien se estaba acercando a él y pensaba incluso que le estábamos haciendo hasta una broma. Fue un caso brutal. Y la noche, pues aparte de los pasos, la verdad es que nos dejó como que algo raro había pasado y que estaba claro que el testimonio no mentía. Estoy hablando que esto ocurrió en 2010 y a pesar que fuimos en 2015 al programa de televisión, hoy día sigo encontrando testimonios de que le siguen pasando cosas dentro del edificio. Es decir, que sea lo que sea, allí no dejan de pasar cosas. Y es que Josep Chifré, antes de morir, dijo que él quería que fuera un hospital, pero su hijo dejó que eso lo cerró, vamos. Entonces, se dice en Arenys de Mar que su fantasma seguirá vagando y manifestándose hasta que no se lleve a cabo su última voluntad. Ojo, que es muy bestia esto, ¿eh? ¿Qué os ha parecido esto, chicas, este caso de Casa Encantada? Wow. Lo que querrá el hombre ese que se haga el hospital. Una vez que se le haga el hospital, pues ya dejará de aparecer, Claro, claro. realmente. Esto, él dejó construido este edificio, que imaginaron, Arenys de Mar era un pueblo chiquitito de pescadores, y lo hizo encima de una montaña muy grande con 25 habitaciones para gente necesitada. Era un mecenas y era un filántropo, ¿no? Una persona que pues quería ayudar a los demás, quizá para resarcirse de esa cara B que tenía en América, ¿no? En Cuba. Y la cosa es que luego fue hospital durante la guerra, fue también un albergue, ha pasado por muchas diferentes cosas, pero nada encaja. Es como incluso allí estuvieron los juzgados y tuvieron que quitarlos, estaban una asociación de niños con autismo y también se marcharon. Es como que nada de lo que allí se quiere hacer
acaba cuajando, ¿eh? Esto es algo a día de hoy que todavía sucede en la población y que la gente al final sigue siendo protagonista y saben, atribuyen a todos los fenómenos que pasa, incluso esto de que ningún negocio prospere en ese edificio, porque el señor Chifré está todavía, como dijéramos, por allí vagando, manifestándose a algunas personas y tiene que llegar a ser un hospital. Harto difícil lo veo hoy día, pero bueno, nunca se sabe. Exactamente, nunca se sabe. Aquí, Aquí en Málaga también está Carlos de Haya, que también dicen que es muy importante, Carlos de Haya, que también hay muchos fenómenos paranormales, pero hicieron en el Cuarto Milenio un programa y ese me lo perdí. Mira Anda. por dónde. y también Bueno, pero a lo Tengo que mejor ahora investigar lo por ahí. puedes recuperar. y, y también la térmica. Claro. En el edificio de la térmica, también. ¿Sí? Sí, sí, eso fue, es que sí, también salió en el Cuarto Milenio. Salió Mm. en el Cuarto Milenio porque allí se aparecía lo que era una monja. Se les aparecía una monja a los testimonios. Exactamente. ¿Pero era un hospital o era un edificio? Yo creo que sí, creo que fue un hospital. Al principio fue un hospital. Ya El después La hecho de térmica que... fue un colegio donde estuvieron niños internos. Ah, vale. Bueno, esos lugares también quedan como muy impregnados de, claro, la educación, o cómo estaban antiguamente esos niños ahí todos los días, 24 horas, pues suelen ser sitios también donde se concentra un gran número de energía, ¿verdad? A lo mejor sí, de los vivos, no solamente de los difuntos, sino también de los vivos, con lo cual a lo mejor tiene que ver que esa teoría de la impregnación, ¿no? Que hablamos, que quizás se manifieste ahora y por eso hay gente que ve cosas y que oye cosas que han estado en un pasado anteriormente, y a lo mejor esos son los ejemplos. Y como decías, Ana, el Carlos de Haya, ¿verdad? Un hospital, los hospitales son Sí. lugares que son lugares donde nace gente, pero también son lugares donde muere mucha gente, con lo cual es casi imposible, ¿verdad?, que el personal sanitario no sea consciente de que alguna vez, aunque sea una vez, le haya ocurrido algo extraño, como yo he conseguido el testimonio de muchas enfermeras que trabajan en hospitales, o incluso si son los turnos de noche todavía es peor, porque al haber menos contaminación lumínica y acústica, ¿verdad?, se escucha como mucho más esos ruidos o esas luces, ¿no? Esa luz que se enciende o ese timbre que suena por la noche, van a la habitación y es la habitación que está vacía, que no hay nadie, ¿verdad? O esos enfermos que te dicen que bajo la cama tienen a un niño, eso es aterrador, ¿no? ¿Cuántos hospitales dicen que ven a una niña o un niño debajo de la cama y los enfermos dicen, oye, dile a la niña o al niño que deje de jugar con la pelota que me molesta, ¿no? Y lo curioso es que al poco tiempo la persona fallece, ¿no? Es como si estuvieran viendo ya el otro lado o ese posible otro lado, o sea una señal indicativa de que esa persona va a fallecer, ¿no? Los hospitales yo creo que son lugares también que podríamos denominar que están bastante encantados, ¿no? están muy Sobre todo Yo lo que cargaditos. también me he dado cuenta enfermeros. desde que estamos en el grupo, lo que yo me doy cuenta es de que siempre hemos visto los fenómenos paranormales como algo muy, muy raro, muy distante a nosotros, y no es tan, se dan más, No, con mucha más frecuencia de la que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Sí, Es una cosa sí, que es más. sí, pero mirar, yo creo que ahora, a modo más personal, lo que puedo deciros es que si se manifiesta el misterio, los fenómenos son muy sutiles, más de lo que nosotros pensamos. No son como las grandes películas que los poltergeist, por ejemplo, también forman parte de una casa encantada, que cuando se caen cosas, vuelan cosas, ¿no? Pero hoy día sabemos que van asociados a las personas vivas, ¿no? Que debido a un nivel de estrés muy elevado son capaces de mover objetos, ¿no? Pero
como bien decía, a nivel personal y bajo la experiencia de haber podido pues, coger el testimonio de mucha gente o familiares, es cuando el misterio para mí se manifiesta de manera tan sutil como que vas por la calle y te giras rápidamente porque piensas que bien tienes a alguien detrás, ¿no? Te giras y oh, no hay nadie, pero a ti te da la sensación de que lo tienes incluso hasta pegadito a ti, a un medio metro de a ti, ¿no? Con lo cual eso es como el misterio. ¿Por qué sentimos a veces, o alguna vez, supongo que, no sé, a vuestros oyentes o lo habrán vivido, o vosotras mismas, un sentir tu nombre, sientes tu nombre en tu propia casa, por ejemplo, y saber que no hay nadie, pero en cambio tú has oído claramente, como han mencionado Ana, Inma o en mi caso Marta, ¿no? Eso creo que es el misterio. Esas pequeñas cositas tan sutiles, no fenómenos de que vuelen cosas y tal, ¿no? Que luego sí que existen, pues todos esos testimonios que para mí son fundamentales, que te están explicando su vivencia, su experiencia y que están realmente explicándote algo que han vivido, que no se lo han inventado. Y eso es lo que a veces obviamos, que pensamos que la gente se inventa cosas. El misterio existe, los fenómenos también. La cosa es saber por qué, cuándo y cómo. Es muy caprichoso, no sabemos quién los produce y a la vez es como, ¿verdad? Como todo bueno, el misterio en sí, que es la propia vida, ¿no? Que estemos aquí. Pero sí que es verdad que puedo decir personalmente y mojándome que el fenómeno, como dices, existe y se da y hay muchos testimonios, claro. Es una cosa es muy interesante. La verdad que cada vez tenemos todos los jueves también programas sobre lo misterioso y sobre lo paranormal. Y Ujú. siempre que mientras más vemos, mientras más programas hacemos, más nos intriga, más nos gusta y más nos engancha. Es una Claro, cosita súper... genera como muchas más preguntas que respuestas tenemos en este caso, ¿verdad? A mí a lo largo de todo lo que Sí, el tiempo que llevo, puedo de una cosa estar segura, ¿eh? Y es que pienso que al final el misterio es el que te encuentra a ti y aunque uno vaya en busca de él, no, al final te encuentra a ti y te encuentra pues en pequeñas cosas, ¿no? Porque todos hemos perdido a seres queridos y estás en un momento de duelo muy grande. En cambio, pues te subes al ascensor y se te encienden todos los botones cuando tú solo has picado uno. Uno puede pensar, son fallos eléctricos, porque de todos los